Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de las bendiciones de Dios para cada nación durante todo un año. Dios estableció el sol y la luna para marcar los tiempos que hoy conocemos como días, meses y años. El ciclo de bendición de Dios para una nación es un año de 12 meses, meses de 30 días. Todo esto fue establecido por Dios desde el principio. Estamos en el verano que debemos considerar como una estación de bendición de parte del cielo. Dios estableció el verano, otoño e invierno, que son los tres tiempos o las tres estaciones. Verano, otoño, invierno, 4 estaciones. Sí, son 4 estaciones, pero las últimas 3, verano, otoño e invierno, tienen que ver con la economía, tienen que ver con la comida, tienen que ver con el alimento. Por eso son tiempos que debemos considerar verano, otoño, invierno, pero antes del verano es la primavera y la primavera tiene que ver con lo espiritual. En un año tenemos que considerar lo espiritual y lo económico. Muchos buscan lo económico, pero no podemos entrar a las bendiciones económicas de Dios sin antes pasar por lo espiritual. Por eso se predica el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con lo espiritual, la oración, el ayuno, el diezmo, la ofrenda. Todo esto tiene que ver con lo espiritual porque son actos de fe. Así que necesitamos conocer lo que está registrado en la Biblia, que es el manual de enseñanza al ser humano para que aprendamos a vivir en la buena economía de Dios. Hablar de la economía es hablar de el alimento en casa, que nunca falte la comida, que no haya escasez, que siempre tengamos para comer, primavera, verano, otoño, invierno, 4 estaciones en el año. Dios está vigilando el año en una nación y por eso necesitamos ir a la enseñanza de las Escrituras, porque Dios es Dios de bendición. La Biblia dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Cada día hay una nueva bendición de Dios para cada ciudad y para cada nación. Pero también debemos saber que hay un enemigo de Dios, hay un enemigo del hombre, hay un enemigo de la economía de Dios. Hablar de economía es hablar del dinero, pero el enemigo de la economía es el enemigo del dinero. Jesucristo lo identificó como ladrón. Es un ladrón el que roba el dinero. Si una persona no tiene dinero, entrará en una afectación personal, familiar, en una situación de crisis. Y por eso Jesucristo identificó al diablo como el ladrón. Está aquí en la tierra. Así que cuando comienzan las bendiciones de Dios, hay un enemigo al acecho de la bendición que Dios nos da. Y por eso tenemos que saber qué fue lo que ocurrió cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, porque estamos en tiempos del regreso de Jesucristo. Cristo viene por segunda vez. Y estamos en un tiempo de sacudimiento en el planeta Tierra. Así que necesitamos ir a la profecía bíblica y entender todo ello. El pensamiento humano por sí mismo no lo podrá entender. Las universidades no enseñan esto. Los gobiernos no pueden entender nada de lo que es la economía de Dios. Ellos hablan de otra economía, pero la verdadera economía es la que Dios ha establecido, porque el creador del cuerpo humano con la necesidad de comer es Dios. Y Dios provee la comida al cuerpo humano. El hombre, el ser humano, no puede ser independiente de Dios, necesita comer. Todos los días comemos y necesitamos al que nos va a alimentar, la ayuda de Dios. Y por eso el hombre fue creado para ser dependiente de Dios. El hombre no puede caminar sin Dios.
Así que el diablo está haciendo que el hombre se aparte de Dios, que el hombre no reciba comida, que el hombre no tenga las bendiciones de Dios. Y cuando el hombre se aparta de Dios, es lo que hoy conocemos como corrupción, se va corrompiendo. Y a través de la corrupción entra la injusticia y la violencia en el ser humano. Por eso estamos viviendo tiempos violentos, tiempos de crisis, de mucha maldad, de mucha delincuencia, por la violencia y la corrupción en el ser humano. Así que necesitamos ir a la enseñanza de las Escrituras y hoy hablaremos de las bendiciones económicas de Dios en las estaciones de un año. Así que bienvenidos a esta enseñanza de la Voz de la Alianza Internacional. Así es, sean todos bienvenidos. Y me gustaría recordar aquí un salmo muy pequeñito, se los voy a leer, es el Salmo 124. Dice, alabanza por haber sido librados de los enemigos. Y dice así, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado. Entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si tú tienes alguna necesidad, si tú tienes algún problema, pues acude a Jehová, que es el que hizo los cielos y la tierra. Y Él es el que tiene la respuesta para ti. Y este es un salmo muy oportuno, sí, por los tiempos de hoy, que estamos viviendo. Que estamos viviendo. En esta estación del verano, tanta violencia, estamos en temporada de huracanes, estamos en medio de una crisis de todo tipo. Y por eso hay que buscar a Dios. Es un salmo de protección. Él es el único que puede librarnos de cualquier catástrofe, de cualquier enfermedad, de cualquier problema. Habla de la protección de Dios en tiempos malos, tiempos donde el enemigo está al acecho. Así que es un salmo de Salmo mucha 124, bendición. No lo olvides, porque es un salmo de defensa y de guarda también. Sí. Sí, tenemos tantas cosas en la tierra hoy en día. Por un lado tenemos desastres naturales, por otro lado tenemos la violencia que está ahora en todo el mundo, hay guerras donde sea también, hay actos terroristas, en fin, hay tantas otras cosas. Y la maldad aumentada, ¿no? Como dice la Escritura. Sí, la maldad que se ha aumentado, las crisis económicas también, que han sacudido a todo el mundo. Así que por eso, todos estos son señales del principio del fin. Es lo que Jesús enseñó en Mateo 24, cuando estas cosas comiencen a suceder, como dice también Lucas, hay que erguir nuestra cabeza hacia arriba a Dios, porque Él es nuestra redención. Por eso la importancia de caminar con Jesucristo, de hacer lo que no has hecho para Dios, es tiempo de hacerlo, porque Cristo está muy pronto a venir y hay que estar listos, preparados, así como una novia que está esperando casarse con el novio. En cualquier momento puede venir. Así es, la profecía es clara y somos la generación de este siglo XXI que pronto verá a Jesucristo. Por eso el Señor nos abre el entendimiento para comprender la profecía. Estamos en tiempos de crisis, en tiempos violentos, en tiempos malos, de acuerdo a la profecía. La maldad del ser humano se ha ido incrementando y esto es por el pecado. Hay dos leyes que todo ser humano debe conocer: la ley de la vida y la ley de la muerte. Dios es Dios de leyes. Estas leyes Dios las estableció. Él es el juez soberano que está en los cielos y está vigilando que se cumplan las leyes. Las leyes de vida están aquí en las Escrituras. El que obedece la ley de Dios
tendrá la bendición de cielos abiertos. Pero el que desobedece la ley de Dios, Sí. entra a otra ley, La ley o su palabra. la ley de la muerte. Sí, el que no obedece la palabra de Dios, que es la ley de vida, entra a la ley de la muerte, y esa ley de muerte se le conoce como pecado. Pecar es violar la ley de Dios, es desobedecer y rebelarse a la ley de Dios. Por eso tenemos que aprender de la Biblia, porque la Biblia es vida. Toda la palabra de Dios es vida. Cuando una persona desobedece esta ley, entra a la ley de la muerte. Por eso tenemos que saber, sí, tenemos que saber que Dios estableció dos leyes desde el principio. Esto fue en el huerto del Edén. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, puso dos árboles en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Un árbol era muerte. Dios le dijo, no comas de la muerte. El día que comas de la muerte llegará, la maldición llegará. Y esa desobediencia es lo que se conoce como pecado. Adán y Eva desobedecieron la ley de Dios, comieron muerte. El alimento que comieron era alimento de muerte y entraron a la muerte espiritual, separación de Dios. Se convirtieron en hijos del diablo. Muerte física, sus días estaban ya contados. Como consecuencia de la muerte espiritual vino la muerte física. De la muerte espiritual, la porque muerte Dios física. había hecho al hombre para vivir eternamente. Así es, porque Dios es eterno. Así es. Y el que muere físicamente sin la vida de Dios, se va a la eternidad con el diablo. Así es. Para esto vino Jesucristo, a rescatarnos de esa Y eternidad la sangre de muerte. Cristo es la que nos ha comprado. Así es. Entonces la sangre de Cristo también nos limpia, nos redime y nos da una nueva vida. Y Él pagó el precio por nosotros y entonces es para llevarnos al cielo. Pero si alguna persona no tiene a Cristo, ni ama a Cristo, ni le obedece en sus palabras, entonces no va a ir al cielo. Es lo que dice la Escritura, eso enseña. Por eso tenemos que O sea, va a ir oír al el Evangelio infierno de Jesucristo. con el diablo. Sí, porque Jesucristo ha sido la única persona en la tierra que venció a Satanás, el diablo. Y el infierno es un lugar de tormento, que no es un lugar de causaba paz. los problemas, ya fue derrotado. Así es. Así que por eso tenemos que ir a Jesucristo. Jesucristo se da a conocer en el árbol de la vida. Dos árboles en el huerto del Edén. Sí. El árbol de la vida, el árbol de la muerte. El árbol de la vida es Cristo. A esto vino Cristo hace 21 siglos a darnos vida. El que recibe a Cristo recibe la vida. Y vida en abundancia, como dice. Entonces a entender todo lo que está aquí en el planeta Tierra. Empieza a entender para qué hemos nacido en la Tierra, cuál es el propósito de vida en el planeta Tierra y a dónde vamos cuando lleguemos a la muerte. La muerte no es más que una transición a la vida eterna. Así como Cristo murió y resucitó, los que crean en Jesucristo, los que crean en el Evangelio, si llegan a morir, van a resucitar. Es la promesa. Crean y para obedezcan. entrar a la vida eterna. Crean y obedezcan. Sí. Así que por eso tenemos que ir al conocimiento de lo que Dios estableció para recibir la bendición en el planeta Tierra. Dios puso dos astros en el cielo, dos lumbreras, dice la Escritura. Vamos a leer Génesis 1:14, porque todo comienza en la creación. Y Dios puso allá arriba en el cielo todos los días. Por eso vemos claridad en el día y en la noche oscuridad, pero hay lumbreras que Dios puso. Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Aquí tenemos la creación del sol y la luna. Fueron puestas allá arriba de nosotros para señales a las estaciones, dice la Escritura. ¿Cuáles estaciones? Primavera, verano, otoño, invierno. Por ejemplo, la luz del sol cae al planeta Tierra con determinada inclinación. El día y la noche. Sí, el sol separa el día y la noche, o sea, en el día el sol, en la noche la luna. Pero las estaciones reciben la luz del sol de manera diferente. Es diferente la luz del sol en primavera a la del verano. Ya en el verano ya empiezan los calores, sí, y estamos en tiempos del verano. Después llega el otoño, ya empieza a declinar los rayos del sol y empieza ya a empezar a caer las hojas de los árboles porque anuncia el otoño y pronto viene el invierno, no habrá sol. Así que hay 4 estaciones. Dios dice: he puesto estas lumbreras como señales a las estaciones, a los días y meses. Dios es Dios de tiempos, pero también Dios estableció fiestas. Estas fiestas que son reuniones que el pueblo creyente de Dios tenía que hacerlo para tener el conocimiento de la bendición. Porque cómo saber acerca de la bendición de Dios en el sol y en la luna, cómo saber las bendiciones de la economía de Dios, porque esto es ya economía. Si no hay luz del sol, no hay alimento o no hay fruto de la tierra. El labrador, el agricultor puede sembrar, pero si no hay luz del sol y no hay también la intervención de la luna y la lluvia de Dios, no puede haber comida. Así que toda la economía de Dios tiene que ver con la comida y comienza con el sol y la luna y las lluvias. Todo esto hoy lo pueden entender los agricultores, hombres que siembran en el campo, no necesitan ser científicos, simplemente tener un buen entendimiento de las cosas, buenos observadores. Sol y lluvia. Así es. Entonces Dios estableció 3 temporadas de fiestas en el año para que no se les olvidara que la economía es de Dios, que el alimento viene de Dios y que hay que depender de Dios. Por eso hay 3 temporadas de fiestas que Dios estableció. Podemos leer en Éxodo capítulo 14, versículo 23, sí, donde habla de las 3 temporadas bueno, de fiestas. Son 3 jornadas, porque hablar 3 jornadas, de temporadas, pues hablamos de que Dios instituyó las fiestas tanto en primavera como en otoño. Sí. Y algo que quiero aquí encerrar en lo que leímos en Génesis 1:14 es que cuando dice allí, por ejemplo, sirvan de señales para las estaciones, esa palabra estaciones en hebreo es moed o moedim, que significa también en hebreo fiestas. Son las fiestas que Dios señaló después en Levítico 23 o en Éxodo 23. Sí. Por eso tiene 2 acepciones o 2 interpretaciones. La palabra la puedes considerar literalmente como estaciones, son las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Pero también si te vas a la raíz ya del hebreo, encuentras entonces que son las fiestas de Dios. Dios es Dios de fiestas. Entonces, ¿cuáles son las fiestas? Sí, esto quiere decir que Dios... desde el 4º día de la creación es cuando Él hizo el sol, la luna y las estrellas, también instituyó las fiestas bíblicas. Y son 3, se le dicen 3 peregrinaciones
o 3 jornadas o 3 viajes, porque era lo que hacía Israel. 3 veces al año iba a Jerusalén a celebrar las fiestas, que en realidad son 7 fiestas en 3 viajes. En 3 temporadas. En 3 temporadas, ciertamente. 7 en 3 temporadas. Sí, vemos el primer viaje se conoce como el de Pascua. La primera temporada tiene que ver con la primavera y se le conoció como la Pascua. Sí, que era en el primer mes que la Biblia nos habla de el mes de Nisan o el mes de Abib. Y allí eran 3 fiestas dentro de ese viaje. Era la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de Pascua empezaba, después panes sin levadura, y en medio de la fiesta de panes sin levadura estaba la fiesta de primicias, 3 en 1. Luego vendrían 50 días o 7 semanas después y vendría la fiesta de Pentecostés, el segundo viaje que se hacía a Jerusalén, que era en el tercer mes, el día 7 del tercer mes, que el mes de Sivan, y es donde se hacía nada más por un día esa fiesta, la fiesta de Pentecostés, que era el último día de primavera. El día siguiente a Pentecostés ya era verano. Y es prácticamente es la transición de la cosecha de cebada, que era toda la primera fiesta, hasta Pentecostés ya hablamos de el trigo. Y el trigo es lo que empezaba después de Pentecostés. Es el tiempo que hoy estamos. Es verano. el tiempo proféticamente que hoy estamos. Tiempo del trabajo. Sí, exacto. Y luego vendría el tercer viaje, que ya serían unos 110 días después de Pentecostés. Vendría las 3 fiestas dentro de este último viaje. El tercer viaje eran 3 fiestas que son las fiestas de otoño, empezando por, todos están en el séptimo mes, el mes de Tishrei, que era el día primero, el día de trompetas, el día 10º era el día de expiación, y del 15 al 21 era la fiesta de tabernáculos, y entonces eran 21 días que tenía que estar Israel en Jerusalén, y de esos 21 días pues vemos son 9 días de fiesta en total, donde tenía que estar celebrando Israel, y entonces se terminaba con la fiesta más alegre de todas, que es la de tabernáculos. Eran fiestas de cosecha, de otra manera eran fiestas de la comida. Sí, lo que más eran fiestas económicas. Lo que más de agradecer a Dios. De agradecer a Dios por la comida. Por la comida, sí. Exactamente. Lo que más preponderante acerca de otoño, pues es que era el tiempo del vino, del mejor vino. Por eso, la primera fiesta era la fiesta de la cebada, la primera temporada, la segunda temporada del trigo, y la tercera temporada, básicamente, el vino. Así es. Por eso, cuando se instituye la Santa Cena, es pan y vino. Y vino. Tiene que ver con el verano, el trigo, tiene que ver con el otoño, el vino. Así que todo esto tiene una conexión entre lo espiritual y lo material. Así que Dios establece en lo físico el sol y la luna, marca las estaciones. Todo ser humano puede conocer del sol y la luna todos los días, pero hay un llamado de Dios de agradecimiento. Por eso Dios establece las fiestas de reunión, de convocatoria. Nadie se va a presentar delante de Dios en las fiestas con las manos vacías. Son fiestas sino solemnes. Con el resultado del trabajo, la cosecha, ya sea cebada, trigo o vino, siempre con la ofrenda. Es la ofrenda. Nadie puede ir a Dios sin la ofrenda o con de las manos agradecimiento. vacías, pues. Así está escrito en las Escrituras. Sí. Podemos leer en Éxodo 23, 14 al 16, habla de estas 3 temporadas de fiestas. Éxodo 23, 14 al 16. Léelo si ya lo tienes. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Sí. También nadie se presentará
con las manos vacías. No podemos ir a Dios sin la ofrenda. También, la ofrenda tiene que ver con el resultado del trabajo. Sí. Por eso Dios da el trabajo para que haya dinero y haya comida. Entonces le presentamos a Dios la ofrenda. En los tiempos antiguos era ofrenda en especie. Hoy es una ofrenda económica, Así es. diezmos y ofrendas. también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, Habla del trabajo. y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Vamos ahora a Deuteronomio 16 y 17, habla específicamente de la ofrenda en la mano. Deuteronomio, Todo ¿qué? esto es la economía de Dios. Dios da trabajo, del trabajo tiene que venir el salario, tiene que haber comida, y cuando hay comida en casa hay que agradecerle a Dios. Entonces hay que presentar el diezmo y la ofrenda. Y de esta manera, dice la Biblia, los cielos permanecerán abiertos sobre personas y familias, ciudades y naciones, para ser enriquecidas. Las riquezas vienen de Dios, bienes y riquezas. Entonces empezará después un nuevo ciclo económico. Año con año son los ciclos económicos. Al tiempo de hoy, en la economía propia del ser humano, que se estudian en las universidades, analizan la economía de manera trimestral. Primer trimestre, segundo trimestre. Actualmente están revisando los primeros 6 meses de la economía. Estamos en el segundo trimestre, dicen ellos. Faltan otros 6 meses más. Todo esto, el principio de la economía está en Dios. Dios es el creador de la comida, el creador del dinero, el creador del cuerpo con la necesidad de comer. Y Dios es el creador del trabajo. Así que los principios están allí. Y es precisamente en verano, otoño, invierno, donde Dios suelta sus bendiciones sobre el planeta Tierra. Podemos leer Deuteronomio 16 al 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Así es, conforme a la bendición que viene de Dios. O sea, lo que ha recibido la Yo persona. no puedo ofrendar Lo que no ha recibido. lo que no he recibido. Pero conforme a lo no que uno ha puedo dar recibido. un diezmo que no he recibido. Así es. No puedo dar una ofrenda que no he recibido. Todo viene de Dios. Por eso tenemos que conocer estos principios y estas leyes económicas que Dios ha establecido. Vamos a presentar un cuadro que habla del ciclo económico, de los beneficios de Dios. Leamos, por ejemplo, el Salmo 68, 19, Salmo 68, 19, donde habla de los beneficios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Aquí tenemos que toda bendición viene de Dios. Dios es Dios de beneficios al ser humano y comienza con el trabajo. Lo primero que Dios le dio al ser humano fue el trabajo. Podemos leer en Génesis capítulo 2, versículo 16, donde Dios puso a Adán en el huerto del Edén para trabajar el huerto. Era un huerto donde había que trabajar la tierra. La tierra fue creada para alimentar al ser humano.
pero hay que trabajar la tierra. Entonces Dios por eso estableció cierta capacidad en el ser humano, dones y talentos. Y aquí en Génesis encontramos cómo Dios establece todo ello desde el principio. Génesis 15. Génesis 2, del 15 al 16. 15 al 16. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí están las instrucciones de Dios dadas a Adán, al varón. Cuando el varón desobedeció a Dios, vino la maldición al planeta Tierra. Por tu causa, le dijo Dios a Adán, la tierra será maldita. O sea, ausencia de la bendición de Dios. Los cielos estarán cerrados debido al pecado. El pecado cierra los cielos y el pecado es cuando activa la ley de la muerte. Es cuando opera Satanás, el diablo. El diablo, cual león rugiente, anda buscando a los pecadores, aquellos que están pecando, porque están en la ley que le pertenece al diablo, la ley de la muerte. Por eso el diablo anda merodeando ciudades y naciones. Así que Dios establece principios en cuanto a la economía para que todos dependamos de Dios. En Eclesiastés capítulo 3, versículos 10 y 13, allí habla del trabajo. El trabajo Dios lo da. Por eso, si tú, amigo o amiga, no tienes trabajo, estás desempleado, ¿por qué no te acercas a Dios? Conviértete a Dios. Si estás apartado de Dios, conviértete. Arrepiéntete de ser incrédulo. Arrepiéntete de estar apartado de Dios. Arrepiéntete de no conocer o de ser un ignorante en cuanto a la verdad de Dios. Dios está esperando que todo ser humano se arrepienta para alcanzar la misericordia de Dios. Es el evangelio que predicamos. El evangelio se predica comenzando con el arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios ama al ser humano, pero el hombre por el pecado está apartado de Dios. Hay que arrepentirse. Arrepentirse es dar la vuelta, es volver a Dios, es reconocer que por no estar en la presencia de Dios nos va mal y cada día nos irá más mal. Tenemos que ir a la fuente de bendición, al origen, a donde Dios está presto a ayudarnos. Por eso tenemos que tomar decisiones firmes de regresar a Dios. A esto vino Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino del regreso. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Dios. El Padre, sino a través Nadie va al Padre, nadie puede ir al cielo si no es a través de Cristo Jesús. Jesucristo. Es el Evangelio. Solamente a través de Jesucristo está el camino. No estamos predicando religión alguna, de formar parte de alguna denominación. Estamos hablando de la vida del ser humano, de la vida de una familia, de la vida de una ciudad, de la vida de una nación. El creador de la familia es Dios. Podemos leer Génesis 1, 28 y 29, porque habla del origen de la familia en el matrimonio de dos personas. Dios creó dos personas diferenciadas en el sexo que hoy conocemos, uno para el varón, otro para la mujer, porque tenía que haber diferencia, porque iba a haber procreación. Solamente en sexos diferentes, unidos, puede haber esa procreación para que hayan hijos. Y Dios estableció todo ello desde el principio. Y Dios habló acerca de la comida. Desde que Dios creó al matrimonio, estableciendo la base de la familia, ya Dios tenía puesta la mesa. Lo primero que Dios pone en bendición al ser humano es la mesa de comida. Por eso las fiestas que hemos hablado son fiestas de comida. Nadie debe presentarse sin la ofrenda de la comida. Vamos a leer
Génesis 1, 28 y 29. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, esos serán para comer. Aquí está. Toda planta que se ha establecido en la tierra debe dar fruto. Hay árboles que dan fruto con semilla, porque la semilla será usada después para sembrarla. Y también los porque animales. cada semilla va a formar un nuevo fruto. Y es el fruto que comemos. Toda semilla y también todo animal. Sí, los animales. y además los animales comen de la tierra, Sí. y nosotros comemos carne para Así las es. Proteínas, Dice, a y- través de las frutas, las vitaminas, los minerales, pero a través de la carne, la proteína y otros ingredientes también que hay allí en beneficio al cuerpo humano. Dice, y Todo a toda- esto viene de Dios. A toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Lo primero fue poner la mesa de comida al hombre en la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ya todo estaba creado y Dios los invitó a sentarse a la mesa. Sí. Siéntense a mis bendiciones, son los beneficios de Dios. El diablo no te puede dar comida, amigo, amiga, no te puede poner una mesa como la que te pone Dios. Dios es Dios de bendición de lo material. El diablo es un ladrón. En Juan 10:10 Jesús le dijo al diablo: eres un ladrón. El ladrón está aquí para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, a traer vida y vida eterna. Solamente en Jesucristo está la vida. Hay que cambiar de muerte a vida. Por eso predicamos el Evangelio. Volvemos al cuadro del ciclo económico, a 2 de Corintios. Vamos a leer 2 de Corintios 9 del 10 al 11. Ya en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo empieza a hablar de lo que estaba ya registrado desde Génesis, la semilla que sería para sembrar y dar fruto y tener pan para comer. Pero aquí también en el Nuevo Testamento habla de ser enriquecidos. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. En este texto bíblico habla de la semilla, habla del pan, habla de la multiplicación, habla de ser enriquecidos para toda liberalidad. Esto es tener la disposición siempre de ayudar al que no tiene. Dios te bendice y te prospera para que tengas más que suficiente y puedas ayudar a aquella persona que no tiene. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19, donde Dios exhorta a aquellas personas que han sido bendecidas con respecto al tener. Hay personas que han sido prosperadas y tienen riquezas. Bueno, ¿para qué son las riquezas? Leamos 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí tenemos entonces en el Nuevo Testamento las exhortaciones que da Dios con respecto a la prosperidad económica. En el Antiguo Testamento encontramos un diálogo que hubo entre Dios y Satanás en el libro de Job.
Job. La Biblia dice que un día estaba Dios allí con sus santos ángeles y llegó y se metió el diablo a la reunión. Entonces Dios lo vio y le dijo: Satanás, ¿de dónde vienes? El diablo le dijo: vengo de rodear el planeta Tierra. Ah, le dijo Dios, ¿y no vistes allí a mi siervo Job? Claro que lo vi, pero no pude hacerle nada, porque el diablo está en la tierra como león rugiente buscando a quien devorar, a quien robar, a quien asaltar y a quien matar. Es la obra del diablo. El diablo está en la tierra para hacer su obra destructiva y de manera especial atacar la prosperidad económica, atacar el dinero, atacar a los ricos. Así que el diablo dice: no puedo hacer nada con Job porque tiene una cobertura de protección. El diablo le dijo a Dios: tú le has puesto esa cobertura y yo no puedo hacerle nada. Todo lo que hace Job es prosperado. Sus manos son manos de trabajar para la prosperidad y todo lo que ha producido lo tiene y en grandes riquezas. Es un hombre muy rico porque el diablo no lo puede atacar, no puede perder sus riquezas. Entonces fue allí cuando Dios probó, tiene la prueba a Job. Entonces Dios le dijo: bueno, te permito, voy a quitarle el manto de protección y te permito que vayas a atacar lo que tiene Job, pero no toques su vida. La vida es de Dios. Entonces el diablo dijo: bueno, pues estoy en mi elemento. ¿Y a dónde se dirigió el diablo? Atacar todos los bienes materiales, las riquezas que Job había tenido, hasta tocar su propio Pero cuerpo. ¿qué dijo Job? Dios quitó, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así es. O sea que es un gran ejemplo leer el libro de Job, y Job salió bendecido. Dios le recuperó 4 veces más. 2 veces más. 2 veces más sus riquezas. Así que es la prueba, y por eso tenemos que entender lo que ocurre. Todo esto tiene que ver con el verano, otoño, invierno. Estamos en tiempos donde debemos ponernos en protección de Dios, y por eso estamos convocando a un ayuno de 40 días que va a abarcar todo lo que tiene que ver, bueno, verano y otoño, porque vamos a entrar a un ayuno de 40 días a partir de este domingo. El domingo entramos a un ayuno y terminamos hasta el día 2 de octubre. 40 días que va a abarcar todo este tiempo que estamos viviendo, porque sabemos que el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Cuáles son los beneficios del ayuno? El ayuno destruye toda obra del diablo. El ayuno nos reconcilia con Dios. El ayuno nos santifica. El ayuno nos hace prosperar. El ayuno abre los cielos. El ayuno nos da protección de Dios. El ayuno trae la restitución de Dios. Todo lo que el diablo ha robado 7 veces tiene que devolverlo. Pero ¿cómo hacer este ayuno de 40 días? Sí. Explícales. Bueno, el ayuno puede hacerse de manera parcial. Tú puedes ayunar. Hay un ayuno muy práctico que hoy muchos acostumbran, que es el ayuno intermitente, y tiene que ver con quitar prácticamente el desayuno. Solamente comes la comida de mediodía y de la noche y quitas el desayuno. O yo les digo a las personas: si se te dificulta mucho dejar de comer, bueno, media ración, disminuye la ración de tu comida. Lo que se busca es sensibilizarse a las cosas de Dios, oír la voz de Dios, sí, para ser sensibles a la voz del Espíritu el Espíritu Santo. Es a venga través a del ayuno. exacto, un crecimiento. O sea, así que les invitamos a este ayuno. Son ayunos de bendición por la economía familiar, por las bendiciones de cielos abiertos para cada persona en cada nación.
Nos vamos. Bien, pues agradecemos que hayan estado Claro, con nosotros y sigan escudriñando de las Escrituras en las bendiciones que Dios tiene para este tiempo del verano, otoño, invierno. Saludos. Así es. Dios les bendiga a todos.